Doctora, si te parece, empezamos. Cuando me digas. Listo. Entonces, bueno, chicos, muchísimas gracias a los que se pudieron conectar. El día de hoy vamos a tener la presentación de convulsiones y estatus epiléptico en pediatría, que como tal es uno de los motivos de consulta que más preocupa a los padres de familia. Esto y pues principalmente por el abordaje es muy importante conocerlo y abordarlo de manera pertinente para poder tener un buen acceso, un buen manejo del paciente pediátrico con esta condición. Para esto nos acompaña la doctora Ivonne Paredes, que es la jefe de departamento de pediatría de la Universidad de La Sabana y docente de pediatría de la misma. Entonces, doctora, si quieres, inicia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Andrés. Y pues bueno, digamos que entiendo que en este grupo hay estudiantes desde semestres como primero, segundo, tercero, entonces pues voy a tratar de hacer una charla lo más sencilla posible, pero que pues como que abarque el tema que nos interesa y que realmente es como muy importante tenerlo claro, que es principalmente el estatus convulsivo. Voy a apagar la cámara para no tener como interferencias en la presentación. Si tienen alguna pregunta durante la presentación me pueden interrumpir sin ningún problema. Eh, Tal vez no estoy pendiente de las manitos levantadas, entonces Andrés te voy a pedir el favor que si alguien levanta la mano, tú interrumpes la charla y pues das la palabra, ¿listo? Eh, entonces, pues nada, voy a comenzar. Primero, pues les voy a hablar un poco como de convulsión y de dónde viene el término. Entonces se entiende como una alteración involuntaria de la conciencia o alteración de movimientos o una sensación extraña desencadenada por una descarga eléctrica excesiva y anormal del cerebro. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos presente porque siempre entendemos o siempre sabemos que las convulsiones lo asociamos como a los movimientos tónico-clónicos generalizados, que son pues como esas alteraciones motoras. Pero convulsión también puede ser una alteración en la sensación, por ejemplo, del olfato, puede ser una alteración en la percepción del entorno, puede ser una desconexión del entorno, como lo que vemos en las crisis de ausencias, entonces pues digamos que es como una definición muy amplia. Y pueden ser generalizadas o focales según la semiología y según el tipo de descarga que se dé en el cerebro. Cuando hablamos entonces de epilepsia, que esto es otra cosa que tenemos que tener presente, convulsión no es igual a epilepsia. Epilepsia se entiende como dos o más crisis afebriles no desencadenadas por trastornos metabólicos agudos o por supresión de medicamentos o alcohol. Entonces, debemos haber descartado alteraciones metabólicas, debemos haber descartado alteraciones o en la supresión de algunos fármacos que dan como efecto secundario movimientos anormales o la supresión o el síndrome de abstinencia del alcohol también puede generar movimientos anormales. Y se define como dos o más crisis, es decir, una única crisis convulsiva o una única crisis de movimientos anormales o de percepciones anormales no se define como epilepsia. De hecho, hay algunos estudios que mencionan que los seres humanos podemos presentar una única convulsión una vez en la vida por alguna razón y esto no necesariamente significar que tengamos o que merezcamos pues el diagnóstico de epilepsia como tal. Ah, Dentro de las causas tenemos las que son provocadas y las que no son provocadas, pues como su nombre lo indica, las provocadas pues es porque tienen algún factor desencadenante, ya sean traumáticas, metabólicas. Dentro de las alteraciones metabólicas más importantes tenemos la hipoglicemia, la hiponatremia o la hipernatremia, también lo pueden producir. Las infecciosas, evidentemente las infecciones en el sistema nervioso central, una de sus primeras manifestaciones clínicas pueden ser las crisis convulsivas, las tóxicas, algunas toxicidades agudas como por cromo o por mercurio también y plomo pueden producir convulsiones, alteraciones vasculares, rupturas de aneurismas o alteraciones lesiones perdón, ocupando espacio. Y las no provocadas tenemos dentro de ellas las que no hay un factor desencadenante, que se consideran que son idiopáticas y pues allí es donde se enfocan o se engloban, perdón, las epilepsias primarias. Eh, También tenemos las lesiones ocupando espacio, como los tumores del sistema nervioso central.
como una también de las causas principales de crisis convulsivas. Enfermedades metabólicas sistémicas, como las enfermedades endocrinas y las renales, pueden producir movimientos anormales. Algunas enfermedades genéticas, como el síndrome de Down o la esclerosis tuberosa, puede producir crisis convulsivas. Los trastornos degenerativos, como las leucodistrofias o las distrofias musculares, también pueden producir convulsiones. Y las malformaciones del sistema nervioso central, dentro de las que podemos tener los trastornos de migración neuronal, las displasias corticales, disencefalia u otras alteraciones anatómicas u orgánicas del sistema nervioso central, también pueden estar en relación con crisis convulsiva. Tenemos también otras etiologías, como por ejemplo son los síndromes epilépticos específicos. Dentro de ellos tenemos los más comunes en la infancia, que son el síndrome de West, que son estas crisis de movimientos tipo espasmos repetidos durante el día. Estas se dan en los primeros 2 años de vida, principalmente en el primer año de vida de inicio más o menos temprano, entre los 6 y los 7 meses de vida, y esta progresa en el tiempo al síndrome de Lennox-Gastaut, que es cuando hacemos el diagnóstico después de los 2 años. Tenemos también, por ejemplo, la epilepsia benigna de la infancia o la epilepsia mioclónica juvenil, que ellas son ejemplos típicos de las que hablamos como de idiopáticas o criptogénicas. Siguiendo aquí con el hilo de definir conceptos, entonces tenemos que definir varias cosas. Lo primero es definir o diferenciar las convulsiones de las crisis febriles. Una crisis febril es aquella que da entre los 6 meses y los 5 años, que siempre está asociada a fiebre o historia de un cuadro febril reciente y en un paciente previamente sano. Esto es muy importante cuando hacemos esa definición de paciente previamente sano, porque cuando tenemos, por ejemplo, estos niños con alteraciones en el neurodesarrollo o cuando tenemos algunos niños con alteraciones anatómicas en el sistema nervioso central y presentan crisis asociadas a fiebre, no lo englobamos dentro del concepto de crisis febril, sino lo llamamos crisis facilitadas por fiebre. Son niños que tienen alguna alteración específica en su neurodesarrollo en el sistema nervioso central que convulsionan con fiebre y que esto puede ser como la primera característica o la primera manifestación de una epilepsia secundaria asociada a estas enfermedades. Y el periodo posictal, que generalmente dura más o menos 10 minutos, se da posterior a la crisis. Ictus hace referencia a crisis, por eso se llama así como posictal, y se puede manifestar como cefalea, somnolencia, algunos niños pueden tener bradilalia, pueden tener bradipsiquia, pueden tener algo de desconexión con el medio asociado a lo mismo. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico o cómo empezamos a enfocar a nuestro paciente? Primero, pues tenemos que hacer una muy buena anamnesis, una historia clínica detallada, tratando de identificar incluso factores de riesgo desde el momento perinatal o antenatal. Debemos indagar cómo fue ese embarazo, si hubo alteraciones durante el embarazo. Hay una asociación bien importante entre las hemorragias durante el embarazo, los sangrados vaginales durante el segundo o tercer trimestre de embarazo pueden tener alguna relación con alteraciones en el neurodesarrollo, con alteraciones motoras principalmente. Entonces eso es importante, hacer una muy buena anamnesis incluso desde el primer momento del embarazo. Luego pues hacer un muy buen examen físico, mirar muy bien toda la parte de antropometría, mirar el perímetro cefálico, mirar toda la parte de neurodesarrollo acorde con la edad, ya que los niños que tienen alteraciones en el neurodesarrollo, si tienen una primera crisis, pues podemos estar frente a un niño que está debutando con una epilepsia. Debemos hacer neuroimágenes a todos los niños que tienen una primera crisis convulsiva no febril. Si tenemos una crisis convulsiva no febril, se deben tomar neuroimágenes, principalmente la resonancia magnética nuclear simple, para descartar alteraciones anatómicas o estructurales del sistema nervioso central. Debemos tomar laboratorios, principalmente tratando de identificar alteraciones metabólicas a nivel de electrolitos, todos completos: sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio. Principalmente las alteraciones del sodio son las que más se ven en relación con movimientos anormales, pero también tenemos el calcio y el magnesio como unos electrolitos bien importantes en el momento en que estamos haciendo el estudio. Tomar un electroencefalograma inicialmente para tratar de identificar
si hay algunas alteraciones en el patrón eléctrico de las descargas neuronales, y si esta fuera normal y nos queda la duda diagnóstica, pues se sugiere la toma de una videotelemetría de 12 horas, que es un examen que combina la observación clínica, un paciente en un entorno cerrado, monitorizado por video durante 12 horas, asociado a electrodos en el cerebro que nos van a marcar la actividad neuronal, o sea, un electroencefalograma de 12 horas asociado a una exploración, a una observación por video. Y esto pues nos permite identificar la gran mayoría de las epilepsias porque vemos el niño en un entorno natural y se pueden hacer algunas cosas que pueden desencadenar crisis para su estudio. La hiperventilación, por ejemplo, o la fotoestimulación son factores desencadenantes de crisis, entonces son técnicas que se usan cuando se hace esta videotelemetría de 12 horas para mirar si podemos o no desencadenar algunas crisis. Y por supuesto debemos establecer diagnósticos diferenciales luego de haber hecho como todos estos estudios. Según el grupo etario pueden aparecer, por ejemplo, el espasmo del sollozo como un diagnóstico diferencial, apneas por reflujo gastroesofágico en niños chiquititos se pueden confundir con crisis de ausencias. Los niños con síndrome de QT prolongado pueden tener algunos movimientos anormales que podrían considerarse inicialmente convulsiones. El síncope tusígeno es un síncope asociado a la tos por algo de hipoxia cerebral en el momento de las crisis de tos, que se podría confundir con crisis atónicas, y las pseudocrisis, que no son infrecuentes, sobre todo en el grupo etario de adolescentes, donde pues pueden imitar o inventar, por así decirlo, los movimientos anormales, y esto generalmente se hace buscando una ganancia secundaria. ¿Cuándo iniciamos tratamiento para una convulsión? Cuando tenemos 2 o más crisis no asociadas a fiebre. Cuando hay crisis de ausencias, así sea una única documentada, allí sí tiene indicación de inicio de tratamiento. Cuando documentamos que hay mioclonías de la infancia y espasmos infantiles, entiéndase los espasmos infantiles como, hagan de cuenta ustedes como un reflejo de moro que se repite varias veces en el tiempo fuera del rango de edad de la presentación del moro. El moro debe desaparecer a los 3 meses de vida. Si persiste después de este tiempo, se debe sospechar que el paciente puede tener un síndrome de West y se debería iniciar tratamiento. Y la duración del tratamiento, pues depende mucho del estudio diagnóstico que se haga. Sabemos que hay algunas epilepsias que se autolimitan en la medida en que los pacientes van creciendo. Sabemos que una vez se supere el riesgo de las crisis febriles en aquellos pacientes que hacen recurrencias, también se puede suspender el tratamiento. Entonces, pues ahí uno va mirando e individualizando el paciente cuándo podría o no suspender el tratamiento anticonvulsivante. No me cambia allá. Y eso era, digamos, que lo que les quería hablar un poquitico como de generalidades para centrarnos un poco en qué hacer con un paciente que nos ingresa con movimientos anormales o cuándo se debería estudiar o qué se debería hacer en ese primer momento. Ahora, uno de los temas que más preocupa a las personas que están en urgencias o cuando llega un niño convulsionando, pues es el estatus convulsivo. El estatus convulsivo es un episodio convulsivo que no cede en el tiempo que se espera que se dan las mayorías de las convulsiones de este tipo, o cuando hay más de 2 episodios entre los cuales no existe una recuperación completa del estado de conciencia, es decir, que supera el tiempo del estado posictal y que hay una repetición de la crisis. Las definiciones han cambiado en cuanto a la definición de estatus y lo último que tenemos es una definición un poquitito más operativa que aplica desde el 2015 en adelante, que la propone la ILAE, la Liga Internacional contra la Epilepsia, en sus siglas en inglés, y ella propone que hay como 2 tiempos que uno debería tener en cuenta cuando está hablando de estatus. El tiempo T1, que hace referencia a los primeros 5 minutos en general, que es como el tiempo o ventana que tenemos para el inicio de medicamentos para el control de la crisis. Más adelante les voy a mostrar como una línea de tiempo de cómo deberíamos intervenir en el paciente con estatus. Y el tiempo T2, que lo definen como aquel tiempo en el que ya puede haber refractariedad de las crisis y cuando ya el paciente puede entrar en un episodio que se llama un estatus maligno, en el que a pesar de todas las medidas farmacológicas o de intervención que hagamos, pues podría no haber el éxito que quisiéramos tener en el control de esas crisis. Eso es en términos generales, pero hay algunas crisis o algunos
como diagnósticos que nos pueden hacer cambiar un poquitico ese tiempo de 5 minutos en el T1 y de 30 minutos en el T2. Por ejemplo, en el T1 tenemos que en las crisis de ausencia, ese T1 puede ser hasta de 10 minutos. Y ese T2 en las crisis de ausencias puede ser hasta de 60 minutos. Entonces, digamos que, si bien es cierto, es una definición como muy general, pero pues también tenemos algunas particularidades que están un poco en esta tablita. Y ahí vemos en la gráfica que tenemos a mano derecha de sus pantallas. Entonces tenemos como ese periodo de tiempo donde hablamos de un estado inicial, donde hablamos de un estadio que está tendiendo a prolongarse, un estadio refractario y un estadio superrefractario, que es a lo que no quisiéramos que llegaran nuestros pacientes. En el estadio refractario, en el superrefractario, es cuando ya pueden quedar secuelas neurológicas importantes si no se interviene el estatus de una forma adecuada. Entonces, esta línea de tiempo es muy importante tenerla en cuenta, pues como para poder intervenir de una forma adecuada. Y aquí un poquitito como más gráfico, lo que les estaba diciendo, estatus epiléptico precoz entre los 5 y los 10 minutos, epiléptico establecido entre los 10 y los 30 minutos, estado epiléptico refractario entre los 30 y 60 minutos de la presentación y más de 60 minutos un estado epiléptico maligno, que son los pacientes que definitivamente ya deberían estar en una unidad de cuidado intensivo con una inducción de un coma barbitúrico o con un estado de anestesia para poder controlar este estatus convulsivo. Entonces, fíjense aquí un poquitito más esquemático lo que les estaba mencionando. Y teniendo en cuenta la imagen que les estoy mostrando, es como debemos intervenir en el minuto a minuto cuando nos llega este tipo de pacientes por urgencias. Con respecto a la epidemiología, es muy importante que nosotros sepamos manejar un estatus porque no es despreciable la recurrencia que puede tener al año. Tenemos una incidencia anual de 10 a 73 por 100.000 pacientes, que es un valor que no es despreciable. Los niños que entran en estatus pueden tener una mortalidad entre un 0 y un 7%, luego un 7% de mortalidad en una entidad es muy alto. Y cuando estos niños presentan una cosa que se llama estatus no convulsivo, que ya les voy a mencionar qué es, pues puede tener incluso una mortalidad hasta del 57%. El estatus no convulsivo es aquel en el que creemos ya haber yugulado la crisis, pero el paciente no recupera conciencia y si lo conectamos en un electroencefalograma vamos a ver actividad eléctrica neuronal anormal aún con el paciente estando quieto. Es por eso que los niños que hacen estatus convulsivos pues deberían estar hospitalizados y monitorizados continuamente con un electroencefalograma al menos durante 24 horas después de haber yugulado la crisis que lo llevó al estatus. Y en esta pirámide vemos como las causas del estatus convulsivo en los niños. Fíjense ustedes que la primera causa de ello es el estatus febril, que está entre hasta 46% de frecuencia, el agudo sintomático hasta el 24% de frecuencia, remoto sintomático hasta el 28% de frecuencia y el criptogénico hasta el 16% de frecuencia. Algo que les quiero hacer énfasis acá con estos nombres es que sintomático no hace referencia a la presencia de síntomas cuando hablamos de convulsiones, sino sintomático hace referencia a que tenga algún factor o alguna causa orgánica establecida desencadenada. Ejemplo, los niños que hacen hipoxia cerebral neonatal, que hacen luego una parálisis cerebral espástica, luego ellos cursan con epilepsia. Estos chiquitines tienen una alteración estructural en su sistema nervioso central y se les da el nombre de epilepsia sintomática. ¿Listo? A eso hace referencia, no a la presencia de síntomas constantes, sino a la alteración anatómica o estructural que me explique la epilepsia. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta en las definiciones. Y con respecto a la etiología, entonces debemos sospechar una u otra etiología dependiendo del grupo de edad de presentación. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el grupo de los recién nacidos, donde la principal causa en ellos es la hipoxia neonatal, seguido de trauma. El trauma obstétrico puede generar sangrado a nivel del sistema nervioso central y generar convulsiones, las infecciones del sistema nervioso central, algunos medicamentos
Deficiencia de piridoxina e hipoglicemia. Entre la hipoxia y la hipoglicemia están el mayor número de crisis que pueden presentar en este grupo etario. A los 6 meses podemos ver dentro de las principales causas las infecciones y los trastornos hidroelectrolíticos. Aquí pueden también empezar a manifestarse algunos errores innatos del metabolismo, secundario a algunos medicamentos, secundario a malformaciones del sistema nervioso central. Entre los 6 meses y los 3 años, la principal causa son las crisis febriles, seguido de trauma, seguido de alteraciones metabólicas, y aquí también pueden haber algunas manifestaciones de enfermedades degenerativas del sistema nervioso central. Una de ellas son las leucodistrofias, que son entidades que son bien devastadoras en cuanto al neurodesarrollo de los niños. Y en los mayores de 3 añitos, las crisis idiopáticas, allí empiezan a aparecer las epilepsias benignas de la infancia, como principales causas. El trauma, por supuesto, está presente en todos los grupos de edad, las infecciones también, alteraciones degenerativas, y también aquí podemos empezar a sospechar las lesiones ocupando espacio en el sistema nervioso central, como los tumores del sistema nervioso central. Si nos llega entonces un niño a urgencias, entonces, ¿qué debemos empezar a indagar o hacer como ese interrogatorio rápido cuando nos enfrentamos a estos papás y a estos niños? Primero, indagar si hubo aura o no. Segundo, indagar qué tipo de movimientos empezó a presentar el paciente y si hubo algún tipo de desviación ocular. Esto es importante porque generalmente cuando nos llegan nosotros los vemos casi que a todos como generalizados, pero es importante establecer si realmente se trata de una crisis focal o de una crisis generalizada, porque esto hace que nos cambien la elección de fármacos, sobre todo los fármacos de segunda línea, que ya les voy a mencionar. Si nos mencionan que el niño empezó de pronto moviendo primero una mano, que tuvo una versión ocular hacia derecha o hacia izquierda y que luego generalizó, esto nos habla que son crisis que empiezan focales y que luego generalizan. Pero si por el contrario nos reportan que tuvo alteración del estado de conciencia, que empezó con movimientos tónico-clónicos generalizados, pero que no hubo ningún tipo de versión de la mirada, entonces esto nos puede hablar más de una crisis que empezó generalizada. Entonces eso es importante, como poder hacer ese interrogatorio para tratar de identificar si se trata o no de una crisis focal o generalizada. Si hubo o no relajación de esfínteres, esto también nos permite diferenciar de la pseudocrisis, por ejemplo, si hay o no cianosis asociada al evento, la duración de los síntomas, la duración de los movimientos, si ya nos llega de pronto en un periodo posictal, tratar de identificar cuánto duraron esos movimientos iniciales, si hubo una alteración del estado de conciencia y si hubo algún factor desencadenante. Cuando es la primera vez que se presenta, pues usualmente no identificamos un factor que lo desencadene, a menos que nos llegue un paciente en el curso de una enfermedad febril. Pero cuando yo sé niños que son recurrentes, por ejemplo, o que ya tienen un diagnóstico establecido, la principal causa o el factor principal precipitante es la supresión de medicamentos o el no ajuste de la dosis de sus fármacos anticonvulsivantes en la medida que el niño crece. Recuerden ustedes que los niños, la mayoría de sus medicamentos, o casi que todos, se calculan por peso. Entonces, en la medida en que ellos van creciendo, van ganando peso, se debería estar haciendo un ajuste regular de las dosis de los medicamentos anticonvulsivantes. Cuando ingresa nuestro paciente a urgencias, entonces debemos hacer una evaluación completa, no solamente clínica, sino paraclínica, y dentro de las cosas que debemos pedirle a estos pacientes son, por supuesto, los electrolitos completos, tomar una glucometría, tomar un hemograma, función hepática, si es un niño muy chiquitito en el que estemos pensando algún error innato del metabolismo, medir amonio, medir tóxicos, hacer un neuroanálisis tratando de buscar focos ocultos de fiebre, función renal, mirar la pertinencia de hacerle a ese paciente una punción lumbar para estudio de líquido cefalorraquídeo, gases arteriales, niveles de anticonvulsivantes si nuestro paciente es un paciente ya con crisis conocido que toma algún medicamento, pues para tratar de identificar si es que está subterapéutico. Y en cuanto a las imágenes, dependiendo, y allí se individualiza el paciente para ver qué pacientes iban a requerir o no neuroimágenes. ¿Cuándo hacemos neuroimágenes? Cuando hay convulsiones afebriles, cuando hay epilepsias refractarias o cuando tenemos, por ejemplo, un paciente epiléptico ya conocido que cambió su patrón de crisis de las convulsiones, cuando se presentan convulsiones postraumáticas, cuando el paciente está focalizado, o cuando se encuentran alteraciones focales en un electroencefalograma previo.
Y cuando estamos sospechando de pronto algunas lesiones ocupando espacio, también es importante hacerlo. ¿Qué tomar? Idealmente uno debería tomar una resonancia magnética nuclear cerebral simple, pero sabemos que muchas veces por limitación en cuanto a la disponibilidad del recurso para la toma del examen, pues se termina tomando un TAC de cráneo simple. Pero recuerden ustedes que la indicación de neuroimagen de TAC de cráneo simple es casi que única y exclusivamente de trauma o de sospecha de sangrados del sistema nervioso central. Pero pues si tenemos limitación en el recurso y no disponemos de otras cosas, pues tomar un ataque de cráneo pues no estaría mal, pero no es el examen ideal. Y otra cosa muy importante que tenemos que tener presente es que una vez llega el paciente convulsionando urgencias, es un paciente que debemos intervenir, porque a mayor demora en el tratamiento, mayor riesgo de refractariedad a los medicamentos. Digamos que tenemos como esos primeros 5 minutos de la crisis, son como esos primeros 5 minutos de oro en los que podemos intervenir para poder yugular la crisis de una forma más exitosa. Acuérdense la tablita del T1 y del T2 que les mostré anteriormente. Entonces, aquí está como la línea del tiempo y qué hacer en cuanto a intervención cuando nos llega un paciente. Al minuto cero que el paciente ingresa a urgencias, debemos hacer, por supuesto, el triángulo de aproximación pediátrica, hacer el ABC completo y tratar de hacer una historia clínica rápida. Podríamos enfocarnos usando la estrategia de la AJA para reanimación del sample, donde preguntamos signos y síntomas, antecedentes, si toma o no algún medicamento, si tiene algún antecedente importante patológico, si el tiempo de última comida y por último si hubo o no algún evento desencadenante. Debemos monitorizar a nuestro paciente, tenemos que hacer una reposición de la vía aérea, poner oxígeno al 100% con un dispositivo que así nos lo permita. Son pacientes que no tienen una vía aérea que sea muy mantenible. Inicialmente podríamos poner una máscara de no reinhalación con una FIO2 al 100%, pero si definitivamente el paciente está con una alteración tal del estado de conciencia que no le permite tener movimientos respiratorios espontáneos, pues deberíamos ya estar pensando de pronto en una intubación orotraqueal. Debemos usar los medicamentos con los que contamos en el carro de paro. Esos medicamentos de primera línea son benzodiazepinas de corta acción. Me voy a adelantar 2 diapositivas para mostrarles la tablita de los primeros medicamentos para que ustedes sepan cuáles son los de primera línea, segunda y tercera línea. Entonces, en primera línea, ¿qué tenemos? Lorazepam, diazepam o midazolam. Usualmente el que disponemos en el carro de paro es midazolam, la dosis es de 0,1 a 0,5 miligramos por kilo. Se puede poner endovenosa, se puede poner intramuscular e incluso desde el 2022 en adelante hay algunos estudios que avalan el uso de midazolam oral sublingual, que tiene casi que la misma eficacia que el intramuscular para el control o para poder yugular esa crisis en un momento inicial. También disponemos del lorazepam o disponemos del lorazepam. Estos medicamentos, los efectos secundarios que tienen son depresión respiratoria, hipotensión, alteración del estado de conciencia. Entonces, digamos que son pacientes que tienen que estar monitorizados y que debemos tener la opción de monitorizar o de vigilar cómo se comporta su patrón respiratorio. Se debe tomar una glucometría. Si estamos frente a una hipoglicemia, pues pasamos un bolo de 12 cc por kilo de dextrosa al 50%. Considerar tiamina, según el grupo etario, usualmente en los menores de 6 meses siempre ponemos tiamina o me corregirán ustedes que saben más de adultos que yo, en los pacientes adultos en los que se sospeche una abstinencia alcohólica o una hepatopatía alcohólica, se debe considerar administrar tiamina en el contexto de una crisis o de un estatus convulsivo. Si estamos con un paciente que tiene hiponatremia, poner solución salina al 3%, 5 cc por kilo en una hora. Si documentamos hipocalemia o hipomagnesemia, pues debemos reponer estos 2 electrolitos que están mal. Y en los menores de 2 añitos, considerar la administración de piridoxina en esos primeros 3 minutos. Por supuesto que si nuestro paciente está con una crisis febril, pues debemos también administrar el antipirético una vez que ingresa nuestro paciente a urgencias. Solicitamos los paraclínicos iniciales, eso lo debemos hacer entre los 3 y los 10 primeros minutos que tenemos a nuestro paciente ahí en urgencias. Mirar qué paraclínicos vamos a pedir, ya se los había mencionado antes, pero tener presente electrolitos, hemograma,
si tenemos sospecha de alguna toxicidad, pues tóxicos, niveles de anticonvulsivantes, tiempos de coagulación, función hepática y neuroimágenes. Aquí las neuroimágenes no es para tomarlas enseguida, sino para pensar en solicitarlas y una vez que tengamos a nuestro paciente testado, pues poder pedirlas. Ahí ponemos medicamentos de primera línea y considera repetir la dosis del medicamento a necesidad máximo 3 dosis. O según el medicamento que estemos usando, pues el máximo de dosis permitido. Ejemplo, el midazolam, el máximo son 2 miligramos por kilo por hora. Entonces, digamos que eso es algo que tenemos que tener presente y la persona que nos está llevando del equipo, la persona que nos está llevando el registro de los eventos que van sucediendo de la administración de medicamentos, pues debería estar también muy juicioso revisando los topes máximos de dosis de medicamentos que podemos usar. Si entre los 3 y los 10 minutos no hemos logrado yugular esa crisis, ya deberíamos pensar en la administración de medicamentos de segunda línea. Los medicamentos de segunda línea que tenemos son fenitoína, fosfenidoína, ácido valproico y levetiracetam. Levetiracetam puede estar dentro de los de segunda o tercera línea. Hay estudios también recientes, un estudio que se hizo, el eclipse que se hizo recientemente en el Reino Unido, demostró que tiene la misma eficacia tanto el levetiracetam como el valproico como la fenitoína como medicamentos de segunda línea, que tienen la misma eficacia, luego yo puedo escoger uno u otro independientemente del lugar en el donde esté. Que se ha visto que el levetiracetam tiene menos efectos secundarios, luego podría uno considerarlo como primera opción, pero también se ha visto que tenemos a veces limitación al acceso para este medicamento y que lo que usualmente contamos en los carros de paro son fenitoína o ácido valproico endovenoso. Entonces, digamos que estos son los medicamentos de segunda línea. Ahí tenemos las dosis, pues para que los tengan presente, pero casi que todos son 20 miligramos por kilo. Fíjense ustedes, fenitoína 20, fosfenitoína de 15 a 30, o sea 20, ácido valproico 20 y levetiracetam también es 20. Entonces, digamos que uno para aprenderse segunda línea, como nemotecnia, segunda línea 20. Y ya ustedes saben que lo pueden administrar vía endovenosa. El único que tiene una limitación en cuanto a su administración es la fenitoína. La fenitoína no se puede administrar en un bolo rápido porque podría uno inducir una bradicardia o asistolia y pues no queremos eso en un paciente que además ya tenemos en estado crítico. Este se debe pasar en un bolo de no menor de 20 minutos y pues digamos que esa limitación en cuanto al tiempo, en cuanto al efecto que queremos lograr, que es yugular una crisis, pues ahí como que limita un poco su uso como medicamento de segunda línea. Y entre los 10, 15 y 25 minutos, pues ya deberíamos estar pensando que si la segunda línea no funciona, pues ya debemos estar pensando que podemos estar frente a un estatus refractario temprano y que deberíamos estar pensando en medicamentos de tercera línea. Cuando ya estamos pensando en medicamentos de tercera línea, estamos pensando en medicamentos que requieren que yo ya tenga una vía aérea asegurada y que yo estoy pensando muy seguramente en que voy a inducir a mi paciente en un coma o en una inducción de anestesia general. Entonces, estos pacientes ya deberían estar en una unidad de cuidado intensivo pediátrico y con monitorización continua del electroencefalograma. En la vida real, muchas veces esto no es posible, pero lo que sí podemos hacer y lo que sí podemos asegurar es tener a nuestro paciente monitorizado en un espacio de reanimación donde yo ya pueda tener acceso a ventilación mecánica invasiva para poder garantizar como la seguridad de mi paciente en cuanto a sus variables hemodinámicas y a sus variables respiratorias. Entonces, estas son las tablitas por las que ya me había pasado: medicamentos de primera línea, medicamentos de segunda línea y medicamentos de tercera línea. Estos medicamentos de tercera línea quisiera uno que no les tocara a ustedes cuando estuvieran en un ámbito rural o cuando estuvieran en un primero o segundo nivel de atención, pero si así lo requirieran, lo que sí deben tener presente es que deben tener a su paciente con una vía aérea asegurada para poder administrar estos medicamentos. Y además ya deberían contar con un acceso venoso que les permita pasar medicamentos con altas concentraciones y pues esto sería un acceso venoso central. No olviden que aquí también cobra muchísima importancia el acceso intraóseo como un acceso venoso fácil
rápido y seguro en el contexto de reanimación. Y por ahí pueden pasar todos sus medicamentos en infusión continua sin ningún problema hasta por 24 horas. Entonces, tenerlo presente pues para la administración también de estos medicamentos. En esta les traigo cómo se monta la infusioncita de midazolam. Se debe montar en una infusión de 0.1 miligramos por kilo por hora y se valora al paciente y se va a ir titulando, se puede ir titulando hasta un máximo de 2 miligramos por kilo por hora. Si el paciente con 2 miligramos por kilo por hora ya no está o no se ha logrado control de la crisis, pues es un paciente en el que ya se debería estar pensando en la inducción en un coma barbitúrico. Pero digamos que para efectos prácticos y cuando ustedes estén en zonas de pronto con dificultades en cuanto a los accesos de salud, la infusioncita segura hasta 2 miligramos por kilo por hora, monitorizando por supuesto tensión arterial, porque lo que ocasiona esto es que puede generar una hipotensión arterial bien importante y pues tener, como les mencionaba antes, la vía aérea completamente asegurada. Cuando decimos entonces que nuestro paciente ha tenido un tratamiento eficaz, cuando ya no hay convulsiones ni actividad eléctrica anormal en 30 minutos y no hay recurrencias en las siguientes 24 horas. Entonces son pacientes que sí o sí tienen que estar en una unidad de cuidado intensivo con una monitorización de electroencefalograma constante para tratar de identificar o de intervenir las crisis no convulsivas, que es lo que lleva a mayor morbimortalidad y a mayores secuelas en sistema nervioso central en aquellos pacientes en los que no logramos detectarlas. Ahí me excuso un poco por la figurita, pero el esquema es por el tamaño, me refiero, pero el esquema es súper práctico porque resume como los tiempos y la administración de medicamentos que les mencioné anteriormente. Entonces, me permito agrandarla un poco ahí, no sé si ahí alcanzan a ver, pero fíjense ustedes que en la primera parte está la línea de tiempo, 0, 5, 10, 20 minutos, etcétera. Y ahí, ¿qué debo hacer? Entonces, me parece que este es de esos cuadritos que uno debería tener en el bolsillo siempre para poder tratar de tener esquemáticamente más claro como la secuencia o el paso a paso de los medicamentos que yo debería administrar. Entonces, esto con respecto a lo que les quería mencionar de estatus convulsivo. Y ya por último, para terminar, vamos a hablar un poquitico de las convulsiones febriles, que este tal vez sí es el motivo de consulta más frecuente en cuanto a convulsiones en la edad pediátrica. Entonces, es un evento que ocurre entre los 3 meses y los 5 años de vida, asociado a fiebre, pero sin evidencia de infección intracraneal o del sistema nervioso central. La clasificamos en dos. La clasificamos en simples y en complejas. Para efectos prácticos, las complejas son las que tienen las características contrarias a la simple. Entonces, las simples usualmente son generalizadas, no duran más de 15 minutos, no repiten en 24 horas o en el mismo episodio febril. Recuerden ustedes que las enfermedades febriles agudas en los niños tienen una duración de 3 a 5 días, entonces que no repiten en ese episodio febril, que no dejan secuelas permanentes ni transitorias. En cambio, las convulsiones complejas son aquellas que usualmente son focales, que duran más de 15 minutos, que pueden repetir en las primeras 24 horas o en el mismo episodio febril, que pueden dejar secuelas permanentes o transitorias y en aquellas que se presentan en niños con anomalías neurológicas persistentes, que también podrían llamarse convulsiones o crisis facilitadas por fiebre. Dentro de las crisis febriles, tenemos también las que son recurrentes, que es más de una crisis en un cuadro febril, y tenemos las que son las convulsiones febriles plus, que son aquellas que se presentan entre los 6 y los 7 años de vida, o sea, se salen de ese rango de edad de los 3 meses a los 5 años, pero digamos que las características usualmente son las de una crisis febril, solo que cambia el periodo de edad. Y en esta es importante que usualmente papá o mamá tienen antecedente de haber convulsionado con fiebre cuando eran chiquititos. Entonces, digamos que ese antecedente familiar también es importante indagarlo para poder como tratar de identificar estos niños que podrían ser de riesgo. Pueden aparecer más o menos en el 2 al 5% de los niños. Tiene una relación de 1,4 sobre 1 entre niños y niñas.
cuando hay antecedentes familiares de crisis febriles, puede aumentar este riesgo 2 a 3 veces en los niños que no tienen estos antecedentes y puede aumentar entre 6 y 7 veces este riesgo si los hermanitos han tenido antecedente de convulsiones febriles. ¿Por qué se dan ellas? La etiología o la teoría que más como que está en relación con las crisis febriles es la inmadurez del sistema nervioso central y la inmadurez de la barrera hematoencefálica, que hace que los cambios bruscos de temperatura hagan que se desencadene una descarga neuronal anómala generalizada y que desencadene los movimientos anormales. Entonces, cuando los papás preguntan que es que si el niño llega a 40 entonces va a convulsionar, la respuesta es no. Lo que hace que los niños convulsionen por fiebre son los cambios bruscos de temperatura que el termostato interno no alcanza a regular y que genera esa descarga neuronal anómala. Luego es tan grave que le suba tan rápido la temperatura, así como tan grave bajarla tan rápido. Y esto sirve también para explicar un poco a los papás que deben tener tranquilidad en el control de la temperatura de los niños y que deben esperar el inicio de acción normal de los medicamentos, que usualmente es de 1 a 2 horas para el control de la temperatura. Por supuesto, la fiebre es lo que ocasiona las convulsiones y la predisposición genética, como ya les mencionaba, tiene un factor importante en cuanto a que si los niños tienen, que uno de los dos papás haya convulsionado por fiebre, cuando niños tienen un 50% de probabilidades de tener convulsiones febriles. Y si han sido los dos papás los que han tenido este antecedente de convulsión febril, tienen hasta un 75% de probabilidades de tener una convulsión febril. Entonces, la carga genética en esta entidad es muy, muy, muy importante. Con respecto a las recidivas, ya les mencionaba que el componente genético es muy importante. Luego, cuando hace uno indaga la historia clínica para factor pronóstico o predictivo de recidivas, pues uno debe advertirle a los papás que la probabilidad de recurrencia con uno o dos papás con crisis pues es más alta. Cuando han tenido hospitalizaciones neonatales prolongadas también, cuando tenemos niños con alteraciones en el desarrollo psicomotor, la probabilidad de recurrencia es muy alta. Cuando ingresan tempranamente a los jardines infantiles, pues el riesgo es mayor, ya que van a estar expuestos a infecciones virales, febriles, desde más temprana edad que los niños que no van a guarderías. Y pues todos estos factores de riesgos como que van sumando puntos y cuando tenemos más o menos 3 factores de riesgo, la probabilidad de una recurrencia o de una recidiva es hasta del 28%. Entonces, digamos que esto nos sirve también un poco para hacer prevención, para tratar de desestimular el ingreso temprano a guarderías, el tratar de procurar que los papás lleven a los niños a controles y atención de primera infancia para empezar a detectar alteraciones pronto en el neurodesarrollo y esto pues también usarlo un poco como para prevención. Aquí también un poco lo que les mencionaba de cuánto aumenta este riesgo de recidivas con cada factor de riesgo. Entonces, pues es como, esto nos sirve también para tranquilizar a los papás. Las convulsiones no son una entidad chévere de ver. Yo no sé, ustedes pues me imagino que ya en su transcurso en clínicas han visto personas convulsionar y es de las entidades que generan angustia y generan ansiedad incluso en el mismo personal médico y asistencial. Entonces imagínense ustedes la carga emocional que debe traer para un papá o una mamá ver convulsionar a su hijo. O sea, eso debe ser una cosa devastadora para ellos. Luego, cuando llegan con crisis febriles y uno les minimiza el asunto como que no, frescos, es una convulsión febril, no va a dejar ninguna secuela, no pasa nada, digamos que ahí le falta a uno un poquitito de empatía. Uno debería hacer un poco, tratar de ponerse en el lugar de los papás, entender su angustia y su ansiedad, tratar de bajarles la ansiedad sin minimizar lo que están sintiendo, pues porque por supuesto que para nosotros sabemos que una crisis febril no deja secuelas, no pasa nada y que el niño va a estar bien, pero para que los papás entiendan esto, pues hay que tratar de ponerse un poco en el lugar de ellos y tratar de manejarlos desde su ansiedad y lo que esto genera. Pero también es cierto que hay algunos niños que debutan con una crisis febril, pero que si luego miramos en retrospectiva esa historia, esa primera crisis febril podría haber sido una crisis facilitada por fiebre en un paciente que fuera a progresar hacia una epilepsia. Entonces, ¿qué niños uno
habla con los papás y uno les dice, esto toca estudiarlo, toca vigilarlo, toca hacerle seguimiento, aquellos niños con convulsiones febriles complejas, aquellos niños que tienen retraso en el desarrollo psicomotor, aquellos niños que tienen alteraciones neurológicas, anatómicas o estructurales, y pues tener en cuenta que cada uno de estos factores de riesgo puede aumentar hasta en un 5% la probabilidad que más adelante desarrolle epilepsia. ¿Qué para clínicos tomar en una convulsión febril? Depende. Depende de la presentación clínica. Si es una convulsión febril simple, casi que uno no toma muchos paraclínicos. Sin embargo, hay algunas cosas que sí tienen una indicación específica. La Academia Americana de Pediatría sugiere hacerle punción lumbar a todos los niños menores de 12 meses que cursan con una convulsión febril. Entre los 2 y los 18 meses solo si hay algún deterioro neurológico. Si tienes más de 18 meses, uno hace vigilancia clínica y uno mira según los signos y síntomas que vaya encontrando en la evolución de su paciente. Si, por ejemplo, es un paciente que cursa con una convulsión febril y venía tomando antibiótico, pues este paciente puede tener o no tan claro los signos neurológicos o signos meningios, entonces pues ellos sí debería uno tomarles una punción lumbar. Y con respecto a neuroimágenes, pues dependiendo también lo que encontremos, si hay alteraciones focales, si hay un retraso en el desarrollo psicomotor muy importante, si hay lesiones neurocutáneas. Acuérdense ustedes que, por ejemplo, la esclerosis tuberosa es una de las entidades que puede producir crisis facilitadas por fiebre, entonces debemos tenerlo presente. Si tenemos niños con microcránea o con macrocránea y alteraciones también en su neurodesarrollo, pues también deberíamos pensar en tomar una neuroimagen. Eh, y adicional a ello, pues debemos pensar también a qué pacientes o no se debería derivar para la toma de un electroencefalograma. Si tenemos factores de riesgo para pensar que esta crisis febril no es tan simple como pensamos, pues se debería estudiar con electroencefalograma y según el resultado, pues progresar hacia una videotelemetría. Pero pues esto ya es individualizando el caso y pues muy seguramente ustedes en su ejercicio primario pues no les va a tocar, pero sí les sirve mucho para entender qué pacientes uno debe hacerles un seguimiento más estricto, les debe ampliar los estudios y les debe como tratar de solicitar cosas adicionales. ¿Qué diagnósticos diferenciales tienen las crisis febriles? Por supuesto que las crisis febriles en procesos infecciosos del sistema nervioso central ya no se clasifican como crisis febril, sino como una crisis facilitada por fiebre o una crisis facilitada por una infección del sistema nervioso central. Las crisis isquémicas o el síncope febril, estas son entidades que son raras, pero se pueden comportar incluso como eventos isquémicos transitorios que luego recuperan completamente el estado neurológico normal del paciente. El estatus del mal epiléptico también puede cursar con hipertermia y pues se puede considerar como dentro de los diagnósticos diferenciales. Y las crisis epilépticas afebriles en el curso de una gastroenteritis por rotavirus. Esto es muy importante en los niños chiquititos entre los 3 y los 6 meses de vida. Pueden cursar con estas gastroenteritis de alto gasto por rotavirus y pueden generarse convulsiones asociadas a ellas. No olvidar también, por ejemplo, la shigella y la salmonela dentro de las gastroenteritis que pueden generar crisis convulsivas también en el curso de una enfermedad febril, pero se deberían sospechar en aquel niño que tiene, por ejemplo, una disentería y que adicionalmente esté cursando con una crisis convulsiva. Entonces ahí uno empieza como a hilar cosas y a decir, no, esta puede no ser una diarrea tan simple, una diarrea por virus, sino que podemos estar frente a una shigella o frente a una salmonela. Entonces, como siempre, la historia clínica, pues por supuesto que nos va a ayudar muchísimo a individualizar cada paciente. El tratamiento, por supuesto que inicialmente control de la temperatura. Si la crisis no yugula, lo podemos empezar a manejar como un estatus convulsivo. Acuérdense que la principal causa de estatus convulsivo en pediatría son las crisis febriles. Entonces damos inicialmente diazepam o midazolam o alguna benzodiazepina de corta acción. Y en los niños que se propone un tratamiento profiláctico, que usualmente se hace con ácido valproico, son aquellos niños que tienen mayor riesgo de recurrencias o que ya han tenido 2 o 3 crisis febriles en menos de un año, en menos de un periodo de tiempo de un año. Y pues básicamente esto era como lo que les quería hablar. Entiendo que es un tema que a veces puede ser no tan amable en cuanto a su presentación clínica y en cuanto a entenderlo, pero sí los invito a que se animen como
a estudiar en la medida en que vayan avanzando en su proceso de pregrado y en su carrera, y por supuesto a los que ya son internos, que tengan como ese interés por estar actualizados en cómo se debe hacer este manejo del estatus, en entender que esto de verdad es una urgencia, es una emergencia neurológica, y que entre más rápido se intervenga, pues mayor probabilidad de yugular las crisis tenemos en los niños. Entonces, pues no sé si haya alguna pregunta, si tengan alguna duda. Doc, muchísimas gracias. En verdad, la charla me encantó porque hablas ahí todo el tema del paso a paso. Eso en verdad es una ayuda inmensa. Creo que a nivel asistencial, en verdad, pues he tenido la oportunidad de presenciar este tipo de cuadros. Son demasiado, es como dicen, como la sangre, son escandalosos. Y a los padres, sin duda, esto los pone muy, muy mal. Y hay muchas personas, Ujú, incluso como bien decías, del personal de salud, que no logramos sincronizar tan bien en general todo el equipo cuando esto llega a suceder. Todo está como muy bien organizado y demás, pero cuando ujú. uno lo llega a poner ya en práctica, uno dice, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Qué va a hacer? Todo eso. Tener este tipo de recapitulaciones de nuevo es muy, muy chévere, muy importante, y también de la parte de convulsión febril. Entonces, muchas, muchas gracias, Doc. No, con muchísimo gusto, Juan, y espero que de verdad les quede ahí como, por lo menos el orden mental, tener uno como esa capacidad de organizar o de tener como una lista de chequeo en una línea de tiempo e ir sabiendo qué hacer. Eso le ayuda a uno muchísimo para tener una organización más en cuanto a cómo enfrentarse a este paciente, porque está visto que cuando uno tiene como este orden, evita errores y como que, como te digo yo, como que aprovecha más el tiempo en pensar también en el estudio, en las etiologías y demás. Así es. Sí, No Doc, sé si muy, muy tengan alguna importante otra eso. duda. Creo que no Parece que tenemos no. manitos levantadas. No, no, no creo. No. Pero en verdad, muchas, Entonces, muchas nada. gracias. Ahí dejamos eso. Muy, muy bien. Ahí están aplaudiendo. Ajá, Muchas qué gracias, bueno. Doc. Me alegra mucho. Es un tema que es un poco complejo para tratar de resumirlo, pero pues digamos que quería que hacerlo lo más entendible posible para todos los niveles de estudiantes que tenemos en el grupo de interés. Entonces, pues sí, me parece que es como un abrebocas para los más chiquiticos y un recorderis para los que ya están terminando, para que se lleven como las ideas claras para sus rurales o su internado, bueno, los que van a entrar al semestre de pediatría y demás. Así es, Doc. No, y en verdad, Listo. muchas, muchas gracias. Ah, bueno, creo que levantaron ahí una manito. Creo. Ah, no. No, ya no. Había una manito Bueno, de Juanita, tal vez, por ahí una Juanita, sí, vi, pero creo que se arrepintió. ahí la Hola, bajé. no, qué pena, iba a aplaudir. Gracias. Ah, Ah, bueno. bueno, excelente. Listo, Listo. listo, Juan. Vale, Doc, Muchachos, no es, muchas no es gracias a más. todos por Nos asistir. vemos el día académico, el 20. Sí, todos muy, muy Entonces invitados. El nos vemos próximo por allá miércoles. en el hospital simulado, muy juiciosos, porque es el Claro que momento de sí. mostrar lo que ustedes están haciendo en su grupo de interés. Entonces, pues es Ujú. muy valioso todo esto que hacen, y pues allá van a tener un espacio de mostrarse muy bien qué es lo que están haciendo. Así es, Doc. Sí, y allá Ujú, todos súper invitados para que puedan visitar nuestra estación. así es. Listo. ¿Listo, Juan? ¿No es más? Bueno, Doc, feliz Bueno, noche. que Entonces, estés muy muchas bien. gracias a todos. Igualmente. Listo, Bueno, pues. chao. Vale. Chao, chao. Gracias, hasta Gracias, luego. doctora. Feliz noche. Un gusto.